Bueno, les dejo con Gerald, que es coach, facilitadora, una de nuestros baluartes en Ateneo Empresarial, que el corazón, yo siempre digo que Gerald es el corazón de Ateneo Empresarial. Bueno, que disfruten el webinar y bueno, vamos a tener nuestros espacios para plantear preguntas o comentarios. Como siempre les decimos, vayan escribiendo en el chat todas aquellas inquietudes que vayan surgiendo y en determinados momentos nos vamos a detener para ir atendiendo esos comentarios y preguntas, y al final del webinar vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas. Que lo disfruten. Gracias, Vale. Bueno, feliz día y gracias por acompañarnos y seguir este camino juntos, ¿no? Ha sido, la verdad, muy bonito. Ya tenemos, en esto de la adaptabilidad, es que este tema es perfecto para lo que estamos viviendo. Ya tenemos, nosotros comenzamos a mediados de marzo, los webinars que arrancó todo este proceso, tenemos un mes y algo, y justo comentábamos, Malena y yo, antes de iniciar este espacio hoy, que en este momento esto de reforzar todas estas habilidades socioemocionales, de esos encuentros hacia adentro, está cada vez siendo más importante, porque a medida que pasan los días, el reto es mayor. Porque bueno, como vimos en nuestro webinar, que tiene que ver con transitar el cambio, o sea, la curva, para algunos quizás todavía están en esto de darse cuenta de que es un espacio pareciera más extenso de lo que pensamos. Entonces, como no tenemos un momento finito del cierre de lo que puede pasar, la verdad que adaptarnos y el hacer conciencia de que es una habilidad que traemos como seres humanos, o sea, eso es parte de nosotros en esencia, así como la resiliencia, el como que traerlo y asirnos en esto, nos va a dar mucho mejores caminos para este espacio y para nuestra vida profesional y personal. Entonces, bueno, como siempre, para iniciar la actividad, pues nuestros acuerdos de funcionamiento, Male habló de algunos al inicio. Lo más importante, como yo digo, son el primero y el último, permitirse estar presente, disfrutar este momento, estar en el aquí y el ahora, porque es parte incluso de lo que nos hace como que aprovechar mejor el día en esta gran cantidad de oferta que tenemos. Entonces es como, bueno, escogemos un tema, nos quedamos allí, nos apropiamos de él, lo trabajamos y seguimos. Entonces esto de estar presente y hacer el clic con nosotros nos va a ayudar mucho a seguir sumando. Pues para el provecho de todo el grupo, manejarnos con el micrófono. Yo estoy ahorita, y quiero validar con ustedes, estoy en la parte fuera de mi casa, aprovechando que hoy hay un buen clima, pero yo estoy escuchando ruidos de la calle. Avísenme si los ruidos de calle entran por el micrófono y les molesta, porque si no yo me muevo, ¿ok? Por aquello de hacerle bien a todo el grupo en el tema del sonido. Escribir las preguntas en el chat, nos vamos comunicando por allí. Pueden, los pajaritos, perfecto, ellos no molestan. Ellos son mis amigos. Después les cuento lo de los pajaritos porque estamos en un webinar de adaptabilidad. Hacer todas las preguntas que deseen. Nosotros tenemos una de nuestras condiciones de acuerdos de convivencia cuando estamos en los diferentes temas que facilitamos presenciales o virtuales, es: no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Entonces, cualquier pregunta, la que sea, háganla, porque seguramente va a sumar para nosotros y para las otras personas que están compartiendo en el chat. Si no la quieren hacer a título público, lo podemos hacer en privado. El chat tiene una opción que se hace en privado, me la pueden hacer a mí en privado o a Malena, no hay ningún problema y la compartimos. Y bueno, abrirnos a nuevas ideas en la forma de cómo estamos entonces conectándonos en este tipo de cosas. Entonces, bueno, para arrancar la condición de la adaptabilidad, a mí particularmente me encanta esta frase, me acompaña con, hace unos, yo creo que, sí, quizás unos 15 años, me la encontré cuando estaba estudiando resiliencia. Cuando empecé a estudiar resiliencia, esta frase llegó a mí. No me llegó por leer Eurípides, sino por estudiar el tema de resiliencia y liderazgo. Y siempre me ha gustado porque, y claro, en estos momentos se hace muchísimo más práctico el entenderlo, pero es así, los dioses nos dan muchas sorpresas, lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta.
Y ciertamente a veces creemos, y creo que es parte, y en eso Malena, que está más asociada al mundo de la terapia conductual, creo que es parte de nuestro propio equilibrio como seres humanos, tener la idea de que controlamos los procesos y que controlamos las cosas. Y esa idea, ese sueño, como dirían los toltecas, nos ayuda a seguir en cierto camino de certidumbre. En este momento, bueno, nada, el Dios abrió, no digo la puerta, o sea, abrió, diría una amiga mía, las compuertas del ferry, salieron todas las posibilidades y bueno, en ese salir de todas las posibilidades nos estamos encontrando en lo que hace mucho tiempo se definió como los entornos buca. Este término viene de los cierres de las guerras hace ya a mediados del siglo pasado, pero se fue adaptando en temas socioeconómicos, en temas desde el punto de vista de finanzas, y para este contexto se ha retomado otra vez el término. A finales del año pasado, nosotros dimos un webinar que trabajaba en qué nos venía en este siglo XXI para lo que es el talento y la gestión humana, y justo comenzamos a utilizar de nuevo los entornos buca, porque ya venía este camino de, oye, por la inmersión muy fuerte en el tema de la tecnología, inteligencia artificial, cantidad de cambios generacionales, pues ya el entorno venía cambiante. Y pues ahora es mucho más cambiante por este camino que estamos ahorita surfeando, navegando, dependiendo cómo ustedes lo interpreten, en donde esta combinación de palabras, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, están juntas en ese devenir de los días y en donde el planificar a largo plazo es un reto muy grande y sí tenemos que hacer el ejercicio de cómo nos podemos ver, hacia dónde queremos ir, sabiendo que un día a la vez tenemos que ir midiendo, ir evaluando qué tan factible es el proceso. Se han hecho ajustes en todo lo que es los términos de planificación estratégica, en los términos de planificación de proyectos, que lo veíamos, y el tema de la agilidad es cada vez más importante, incluso a nivel de estructuras, se están revisando las estructuras, los roles organizacionales. Entonces, todo esto, vamos a decir, nos está retando, nos está pidiendo el reafirmar y reforzar nuestra capacidad de adaptarnos en el camino. Entonces, en el de estas capacidades de adaptarnos y manejarnos, seguimos reforzando que una cosa es lo que está sucediendo puntualmente ahorita a nivel global, con todo lo que es como la especie de stop que ha tenido el mundo, y en paralelo viene lo que ya venía, por decirlo así, que es la evolución de lo que está pasando en este siglo XXI a nivel de equipos gerenciales. Entonces, esta declaración que se hizo a principios de este año en el encuentro del World Economic Forum, cuando se estaba hablando de para dónde, cuáles eran las previsiones, cada vez toma más fuerza diciendo, oye, mira, resulta que en este año la competencia que va a cambiar el modelo, y de hecho ya está cambiando a nivel de empresas, tiene que reforzarse por lo que se llaman las organizaciones híbridas. Organizaciones en donde el aprendizaje máquina-humano está cada vez más alineado. La muestra de cómo ahora en este mes ha respondido el mundo a montarse en la ola de lo digital para continuar el proceso, para que vaya caminando, incluso para el equilibrio mental de muchas personas, para mantenerse en línea conectado con algo de sus hábitos, adicionalmente a lo necesario para lo que es la empresa como tal y sus operaciones. Entonces, cada vez más ese proceso, también las organizaciones híbridas asociadas a salud, se está viendo ahorita cómo la tecnología puede ahondar y afianzar mucho todo este camino que tenemos que trabajar en salud. Organizaciones que están centradas en un tipo de negocio y están mirando completamente hacia otro tipo de negocio para aportar a lo social. Todo eso está combinando y está reforzando este camino. Y claro, esto nos ha empujado a que esto del cambio organizacional, del aceptar que nosotros vamos evolucionando día a día, lo veamos mucho más fácil. Es como que la pantalla del cine se amplió y vamos viendo todos los caminos en ese contexto de cambio. Y por sobre todo, aprovechar la diversidad humana. Vamos a decir, este siglo nos los pide, nos los solicita,
Y ha sido muy hermoso dentro de todos los procesos que se han vivido en este camino, el ver cómo todos somos iguales y a la vez todos somos diversos, y cómo dentro de esa diversidad, en la igualdad de ser seres humanos, vamos entonces apoyándonos unos con otros, cada quien con sus habilidades. Nosotros nos hemos como que volcado desde el punto de vista de compartir los contenidos que creemos que pueden sumar desde el punto de vista personal y profesional. Los artistas han traído a su línea, las personas a nivel de habilidades técnicas también, o sea, todos vamos como que sumando para ir definiendo algo que no estamos muy claros qué es, pero que desde la intuición, como que vamos, intuición y experiencia, vamos como que avanzando en la acción, y ya lo veremos como historia en algunos años, a ver, bueno, cuáles fueron las decisiones que abonaron más a lo que vamos haciendo. Entonces, ¿dónde estamos hoy desde el punto de vista profesional en lo que se está sumando y en lo organizacional, para ir viendo por qué la adaptabilidad es importante, tanto por lo que vivimos actualmente, puntualmente, en estos meses de inicio de año, como lo que viene en el mundo organizacional? Fíjense, esto que estamos presentando acá es la última medición que se hizo de los elementos más demandados en búsquedas hasta enero de este año. Desde el punto de vista de conocimiento formal, están apareciendo cosas que para muchos pudieran ser sorpresas, que es, por ejemplo, el manejo del blockchain. No necesariamente si estás en el mundo de finanzas, sino esa estructura mental te da una forma de pensar que se está utilizando para gestión humana, para manejo de tecnología, para procesos de medicina. O sea, es una forma diferente de pensamiento que se está trayendo. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, ahora más todavía, por supuesto, el cómo se maneja la nube y la inteligencia artificial, el razonamiento analítico, porque las variables han cambiado mucho, además están todas en tiempo real y van cambiando, entonces no es sencillo tomar decisiones en este momento. Entonces la parte analítica te ayuda mucho a desagregar lo que se llama el diseño UX, que tiene que ver con diseño instruccional y diseño de otras plataformas, dependiendo de si lo estás trabajando a nivel gráfico, a nivel de proyectos, a nivel de contenidos de educación, muy enfocado hacia el usuario. Entonces, eso también. Y bueno, y después vienen vamos a decir, líneas tradicionales, análisis comercial, mercadeo, ventas, etcétera, etcétera. Lo que se llama computación científica está muy asociado a inteligencia artificial en contexto. Y fíjense que a la derecha está lo que las siglas CEL, que son las siglas en inglés de las habilidades socioemocionales o el aprendizaje socioemocional. Y se está cada vez solicitando más, y creo que este momento nos está reforzando temas como la creatividad, las habilidades de persuasión, de trabajar en colaboración, la adaptabilidad, por lo cual este tema ya lo veníamos trabajando nosotros hace algún tiempo, y lo que pues creo que es como lo que hace clic de todos estos elementos, que es la inteligencia emocional, y volvió un tema que antes estaba como un poco, vamos a decir, estaba dentro del esquema del aprendizaje, pero no era como tan crítico como ahora, que es la gestión del tiempo. Ahora tenemos tantas cosas, tanto en qué ocuparnos y en qué distraernos, que la gestión del tiempo está volviendo a ser un requisito en contexto de cómo nos podemos desarrollar en todo este proceso. Entonces, desde allí es que nosotros comenzamos a trabajar la adaptabilidad, y relacionado con la adaptabilidad le vamos a hacer doble clic a la combinación entre adaptabilidad y gestión emocional. ¿Okay? Vamos a ver un contexto macro de las habilidades y competencias que nos está pidiendo la gestión emocional, y entonces desde allí hacer doble clic en el proceso de adaptabilidad. Les pregunto hasta ahora, ¿se sienten identificados con esto que estamos compartiendo? Con la información, ¿les está pasando a nivel personal o profesional algo particular que les esté llamando la atención? Con gusto lo podemos compartir, aprovechando que somos un grupo pequeño. Listo, vamos a ir entonces sumando, y con todo gusto lo que quieran ir comentando, vamos. Entonces,
Fíjense, vamos a abrir el compás de lo que es la línea de la gestión emocional para, como les dije, hacer doble clic en lo que es el proceso de la adaptabilidad. Entonces, la gestión emocional tiene 4 puntos claves. La primera es la autoconciencia. Ajá, Val. Así es, Val nos dice que le hace sentido el tema de gestión del tiempo, dado que estar en cuarentena hacen que los días sean inacabables y se cae en la tentación de trabajar más. Ciertamente, además que, mira, yo tengo, a ver, Ateneo va a cumplir este año 12, yo tengo quizás entre 15 y 18 años, porque entraba y salía de temas de oficina, haciendo home office o teletrabajo o a trabajo a distancia, no sé cómo le queramos llamar. Y al principio el reto es muy fuerte, sobre todo cuando vienes del ritmo de ir a una oficina. Yo venía de 15 años quizás o 12 de oficina. Y normalmente lo que sucede es eso que tú dices, trabajas más, porque no pones un corte, incluso no pones corte para las comidas, si no te das cuenta, no pones cortes yo tengo una expresión que se las comparto si la quieren usar, yo cierro el computador, el laptop y digo, cerré la oficina, ¡pam! Y desconecto, o sea, porque la tentación es muy grande porque tienes la computadora, tienes la oficina allí. Entonces, tal cual, Liliana. Entonces, hay ciertos elementos de adaptación que además han sido bellísimos, lo que lo ha venido compartiendo las personas desde el inicio de la cuarentena, como arréglate, o sea, levántate, toma un baño, o sea, trata de mantener ciertas rutinas, pero a la vez también, hey, cierra la oficina, ¿ok? Incluso dependiendo del clima, hasta a veces que no ayuda. Yo en este momento estoy en una ciudad donde está oscureciendo a las 8:30 de la noche. Entonces, si no estoy consciente del horario, puedo trabajar hasta las 9 desde las 7 de la mañana, o sea, extiendo muchísimo porque está de día. Entonces, es como que ir haciendo los cortes. Entonces, sí es importante, y es justo el jueves vamos a hablar de gestión del tiempo, sí es importante hacer conciencia de este contexto. Sí. Ajá. Un comentario adicional, Gerard, que aparte de esto de que cada vez estamos ahorita por fuerza, pero el mundo va hacia allá, a que el teletrabajo va a adquirir creciente protagonismo, ¿no? Aparte de eso que se está dando producto del propio desarrollo tecnológico, también está sucediendo que paralelamente se está dando un cambio afortunado en lo que es el concepto del tiempo, ¿no? Y toda esta visión gerencial acerca de cómo manejamos nuestro tiempo. Entonces venimos de un periodo en el cual la productividad estaba al tope de todo, a costa de lo que fuera, incluso a costa de nuestra salud. Entonces, ya cada vez más está calando la idea de que en nuestra gestión del tiempo es necesario incluir todo aquello que nos permite cuidarnos desde el punto de vista de bienestar. Entonces, bueno, tener unos horarios, los que trabajamos en casa mayormente, también tener unos horarios, incluso, esto me lo han planteado mucho, por ejemplo, en consulta, ¿no? Ahorita es importante hacer acuerdos entre los equipos de trabajo, porque como todo el mundo está en la casa, yo asumo que yo le puedo escribir a cualquier persona a la hora que sea sobre temas de trabajo. Y no, o sea, es hacer convenios acerca de, bueno, salvo que se presente una emergencia, pues, pero bueno, nuestro horario de trabajo es hasta las 5 o 6 de la tarde, según como se acostumbra en cada país, eso es variable, ¿verdad? Respetar los fines de semana, hacerlo nosotros con nosotros mismos, porque muy comprobado que mientras mayor balance hay entre el cuidar el bienestar y el cuidar los espacios de productividad, más productivos somos. Entonces, muy bueno que hayas planteado ese tema y como ya les dice, lo van a poder conversar el jueves en el seminario de gestión, el webinar de gestión del tiempo. Chévere. Y fíjense que todo esto tiene que ver con autoconciencia, porque al final todo lo que está alrededor está siempre, lo que pasa es que depende cómo tú lo percibas y cómo tú entonces lo integres a tu vida, ¿no? El manejo de la gestión del tiempo, la inteligencia emocional, el cómo conversamos con otros, o sea, cantidad de cosas están por allí, lo interesante es ver cómo yo me enlazo con eso. Y lo otro, aparte de eso, de hacer los convenios de
del tiempo que nos dice Male, que son súper buenos, es también, y a mí me gusta mucho un término que está entrando como cada vez con más fuerza en el mundo del liderazgo y de todo lo que es la conexión con nuestros colaboradores, que es la compasión y hacer conciencia de la realidad del otro. Por ejemplo, yo he tenido también pues, reuniones de personas que nos están pidiendo para hacer coaching o reforzar temas internos. Y yo una de las preguntas que hago es, cuéntame cómo está tu día, porque hay, por ejemplo, me pasa, hay personas que tienen niños de 3 y 5 años, entonces hay horarios que no hay forma de que se conecten porque los niños no saben que están en horario de oficina, están en casa, o sea, es muy complejo entender ese proceso. Entonces, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Tengo un convenio con mi esposo o con mi esposa y de 9 de la mañana a 11 es mi espacio. Entonces, como que se mudan a un espacito donde se pueden conectar. Y con todo eso también entender que aunque se muden, el niño puede venir y toc toc. Y así me pasó además con otra persona que estaba teniendo una sesión y el niño era un perrito que también vino a, hey, o sea, si estás aquí porque estás haciendo cosas de trabajo. Entonces, es una, es un mundo incalculable de procesos humanos uniéndonos a procesos profesionales, como que terminando de reforzar que somos la misma persona que nos movemos en distintos roles y que no hay problema que digamos, oye, un momento, déjame atender al perrito que me necesita, oye, un momento, mi hijo me llama, oye, un momento, o sea, eso se puede porque todos estamos en contexto humano y estamos saliendo de creernos máquinas. Entonces, aun cuando las organizaciones estas híbridas que estamos hablando van a potencializarse, las máquinas van a tomar su rol de máquinas y nosotros vamos a tomar nuestra humanidad. Y desde allí nos vamos a enlazar. Eso me parece hermoso lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, bueno, todo esto va en autoconciencia, en ese proceso de reconocer mis habilidades, de reconocerme yo, de ver qué me gusta, qué no me gusta, qué me afecta, qué no me afecta, y desde allí como que ir sumando en acción. Luego de la autoconciencia, vamos a decir, la línea de crecimiento en la parte de inteligencia emocional es la autorregulación. ¿Ok? Tomo conciencia de mí y después, bueno, ¿cómo entonces puedo hacer? Enlazado con esto del tiempo, que ha sido que entiendo un tema interesante, bueno, ok, tomo conciencia de cómo me estoy relacionando con el tiempo, de las necesidades de mis colaboradores, del equipo, de las mías, entonces arranco con el proceso de autorregulación. Puede ser a través de agendas, de darme cuenta, de pedir ayuda, de la tecnología, o sea, hay mucho en función de eso y voy desarrollando y viendo a ver también cómo a nivel personal me voy conectando. Luego está empezar a hacer conciencia de la parte social. Entonces, como dice Malena, hey, hagamos convenios, cuáles son los horarios, cómo nos relacionamos, cómo hacemos para entendernos mejor. Y también incluso en las reuniones ese tomarnos 2 minutos, 1 minuto para preguntar cómo estamos antes de arrancar. Se ha hecho mucho énfasis en el distanciamiento físico y a veces estamos confundiendo distanciamiento físico con distanciamiento social. Lo social lo podemos mantener, la tecnología nos está ayudando en mantener el acercamiento, el contacto social, entonces bueno, vamos a aprovecharlo y en esa conciencia, por supuesto, entonces afianzamos el tema del manejo de las relaciones, este enlace. Si le hacemos doble clic a cada una de estas actividades, entonces en la autoconciencia está reconocer qué nos pasa, que al final como que eso que está detrás, es una emoción que nos está dando información, que puede ser alegría, puede ser preocupación, puede ser cierto susto, miedo, rabia, frustración, lo que ustedes quieran. Pero reconocer qué te está pasando, cómo es que va pasando, ¿no? Y darle nombre a ese reconocer. Ayer estaba yo conversando en una sesión y alguien me decía, es que me siento humillado. Y cuando me venía explicando el proceso, yo le decía, es que a mí me suena a frustrado, no humillado. Entonces, claro, empezamos a ahondar y realmente lo que había era frustración, una frustración combinada con una rabia muy profunda, que quizás la rabia lo que hacía era mostrar la humillación porque es que tengo rabia y entonces siento que me están humillando, pero lo que está de fondo es un tema de frustración por no alcanzar pues ciertos objetivos, ciertos procesos que se estaban manejando. En la autorregulación está el asociarnos con gestionar ya nuestro comportamiento y ver desde lo positivo cómo puedo entonces yo tomar retos de
distintas cosas, bien sea que me gusten o que no me gusten, que me sean conflictivas o no, y desde allí seguir avanzando para entonces combinar en la conciencia social los elementos de empatía y de trabajo en equipo, a mí me gusta mucho la metáfora que se está usando mucho de que todos vamos en un mar navegando todo este proceso de la cuarentena y la pandemia. Ahora en ese mar vamos en navegaciones diferentes. Incluso hay quien va sin barco, sino que nadando solo. O sea, ese hacer conciencia de que no todos estamos en igualdad y en equilibrio en este contexto es parte de la conciencia social que se está abriendo. Y desde allí entonces saber que pues hay conflictos que se van a presentar, saber cómo abordar desde lo constructivo estos conflictos y ser ese líder que inspira, que une, que suma, que no necesariamente es el líder que tiene el rango organizacional o el rango familiar o el rango comunitario, es el que en el momento está entregando eso que los otros necesitan para conectarse y seguir creciendo. Entonces, en todo este caminar que es bellísimo, que es amplio, que además es, vamos a decir, lo terminamos de aprender, creo yo, cuando nos mudamos de planeta, porque siempre estamos aprendiendo algo, allí entra la adaptabilidad. ¿Dónde creen ustedes dentro de los 4 elementos clave, autoconciencia, autorregulación, conciencia social o manejo de las relaciones, que entra la adaptabilidad? ¿Dónde lo ven? Tal cual, vale, tal cual, en la autorregulación, perfecto, porque allí es donde ya yo sabiendo desde mí, y entonces digo, bueno, entonces, ¿cómo me muevo? ¿Cómo me voy ajustando en este contexto? Muy bien, perfecto, me encanta este equipo de trabajo. Entonces, entremos ya en el tema. ¿Qué es para ti? A ver, escríbanos o si nos quieren contar vía micrófono, como se sientan más cómodos, ¿qué es para ti la adaptabilidad? ¿Cómo la definirías? Puede ser con palabras, con metáforas, con elementos clave. ¿Qué es para ti la adaptabilidad? ¿A qué se parece? Iliana nos comenta que la entiende como la capacidad para adecuarse a un entorno, a una necesidad de mercado. Perfecto, tal cual, nos vamos a adaptarnos en corto tiempo, o sea, tomar acción. Tanis, puedes, si quieres hablar por micrófono, puedes hacerlo, que levantaste tu mano. Uh-huh. Es adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día, que es muy importante, fue un cambio muy brusco, y bueno, es importante que todos nos adaptemos, tanto los líderes de un equipo como los colaboradores. Perfecto, Tanis, tal cual. Es adaptarnos, es movernos en función de lo que está sucediendo. Uh-huh. Exactamente. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Val dice, para mí, como inmigrante 2 veces, esos sí son procesos de adaptaciones intensos, es donde fueres, haz lo que vieres. Disfrutar, vivir el momento, no resistir, sino estar en flow. Allí estamos muy enlazadas, Val. Yo siempre, y aquí vuelvo, o sea, con los cuentos repetidos, cuando vi la película Nemo, hace muchos años atrás, la primera vez que la vi, dije, ¡ay, ahí estoy yo! Ahí estoy yo es una tortuga que se llama Crush, que es una que se encuentra Nemo cuando va buscando lo van buscando, no, Nemo, no, el papá de Nemo con Doris se encuentran a Crush. Y Nemo también se lo encuentra, es decir, es la combinación de ambos en distintos tiempos en la película. Y le explica que para vivir esto de más de 100 años tienes que flow, que en español lo definieron como suave, y es eso, es el fluir en el contexto. Tal cual como dice Eliana, ajustarnos y fluir, aceptar, flexibilidad, adaptación y no resistencia. Incluso muchísimos deportes
nos traen el concepto de no resistencia para tener más fuerza, porque al no resistir, pues tomas la fuerza que viene del proceso, te vas adaptando y fluyes en la conexión. Y en este contexto, por ejemplo, muchas personas al inicio, y tiene que ver con esto de a veces no poder procesar muy bien lo que es un entorno VUCA, porque el tema de la incertidumbre no es sencillo referirlo para muchas personas. Entonces, es decir, tener como que la ilusión de que esto iba a ser un proceso corto, y pues no, pareciera que va a ser un poquito más largo. E incluso, aun cuando salgamos de lo justo que está asociado en cuarentena, no movernos, una cantidad de cosas, es que las adaptaciones a lo que viene tiene que ser un proceso que tenemos que hacer conciencia que es así. O sea, vienen muchos cambios, hay mucha necesidad de ver las distintas opciones de futuro, cómo se están pronosticando, y ciertamente sé que es para hacer un poco de más tranquilidad y tener un poco de más de sensación de control. Ahora, siento yo, y es mi parecer, mientras más soltemos y entendamos que no, en este momento es bastante complejo definir qué es lo que viene, es como que entregarse, ¿no? Y eso no es sencillo, saltar al vacío no es sencillo. No te estoy pidiendo que lo hagas, pero sí es importante que lo tengas allí como una referencia y que vayas viendo poco a poco qué es lo que es para ti mucho más sencillo adaptarte. De repente, bueno, ya estamos en el proceso de adaptarnos a trabajar desde casa, desde allí cómo nos adaptamos a procesos de comunicación diferentes, a convivencias diferentes, a equipos de trabajo a distancia. O sea, hay varias cositas que nos van moviendo, a incluso cambiar hábitos de consumo, etcétera, etcétera. O sea, en ese devenir es interesante la adaptabilidad. Les vamos a compartir a gestionar los miedos, perfecto. Sí, y por eso es que quisimos mostrar la adaptabilidad desde la gestión emocional, porque la fuente de cuán adaptable me puedo mover yo, puedo construir, me puedo definir, me viene desde la autoconciencia. Y en la autoconciencia, entonces, hago conciencia de que tengo miedo, de que tengo rabia, de que algo me está pasando. Yo comentaba en el webinar de gestión emocional que hicimos hace un tiempo, que al inicio de este proceso, yo decía, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo yo? O sea, ¿qué me está pasando a mí como persona? Porque yo sentía y veía en muchas personas el miedo. Yo decía, no, conmigo no es el miedo, pero ¿qué es? Hasta que como que indagando, porque claro, empiezas a identificarte, cuando haces autoconciencia, empiezas a darte cuenta en dónde están alojadas las emociones en tu cuerpo, cuáles son las reacciones que te hablan de ciertas emociones. Es como que te haces tu radiografía, y sobre esa base pude identificar que lo que me estaba pasando a mí al inicio era una combinación entre tristeza y rabia, que claro, sumaba a la frustración. Entonces era rabia porque decía, wow, muchas cosas que yo venía como que armando, pronosticando, proyectando, que justo se iban a dar como que a la semana siguiente, de donde se paralizó todo, ¡tac!, se paró. ¡Wow! ¿No? Y la tristeza del duelo, de perder esas oportunidades, pues, ¿no? Porque los duelos se pierden, o sea, perdón, se gestionan en procesos, en relaciones, cantidad de cosas, ¿no? Y claro, eso generaba un proceso de frustración. Entonces, una vez identificado, bueno, entonces vamos a atender eso. Y en función de eso, vamos a seguir adelante. Entonces, la autoconciencia te da, yo creo, esa posibilidad de poder tomar decisiones sobre tu proceso emocional, sobre tu gestión contigo y con los otros, para tener una mejor vida, un mejor bienestar, que es lo que nos traía Malena. Y desde ese mejor bienestar, ser más productivos en este devenir. Entonces, cuando yo hice conciencia de eso, y nos reunimos para ver, bueno, cómo nosotros podemos apoyar en función de lo que está sucediendo, para mí fue automático decir, chéverísimo, nosotros compartimos desde el punto de vista de los webinars y vamos sumando. Entonces, allí podemos construir, y en ese proceso de adaptarnos, pues a la vez yo me voy adaptando y voy creciendo como ser humano. Les voy a compartir las palabras que nos han ido asociando en distintos encuentros con el tema de adaptabilidad, y para que vean lo amplio que puede ser, y vamos a decir, lo diverso y lo igual que somos como seres humanos. Y si algunas palabras allí les hacen clic o no les hacen clic, chévere, lo vamos compartiendo. Fíjense, entonces, personas que hemos compartido este tema nos han dicho, mira, adaptabilidad tiene que ver con flexibilidad,
con fluir, que tiene que ver con flow, con tener conciencia. Muchos lo asocian al concepto de resiliencia, por supuesto de inteligencia emocional, el salir de la zona de confort, el tener crecimiento personal, el aprender a resolver conflictos, el guiar emociones, en evolucionar, cuando nos adaptamos evolucionamos, en autorregularnos, en producir cambios. O sea, el adaptarnos nos da una forma particular de ir llevando el camino. Y en mi país de origen, en Venezuela, hay una frase que se volvió muy famosa durante algún tiempo, que decía: como vaya viniendo, vamos viendo. Eso es para mí la definición popular de la adaptabilidad. Es eso, o sea, lo que se vaya presentando, vamos tomando decisiones sin perder el foco. Lo que es importante es que sí tenemos que tener un foco. Por ejemplo, a nivel personal, foco, ok, puede ser que el foco sea tu equilibrio emocional, tu salud, la combinación de ambas, mantener de repente el flujo estable de trabajo económico. O sea, hay un foco particular y yo me voy entonces adaptando a ese proceso. A nivel organizacional, en este momento puede ser mantener a flote la organización, cuidar a nuestra gente, servir al mercado. O sea, hay distintos elementos de foco y en eso me voy moviendo. De todas las noticias, porque hay muchas empresas que se han adaptado, las primeras que salieron fueron las asociadas con la moda, quizás en parte porque, bueno, en Europa la fuerza fue muy grande en el tema de la pandemia, entonces la respuesta fue directa, y es interesantísimo como marcas de renombre mundial han adaptado entonces su cadena de producción a el tema de la salud, o laboratorios se han adaptado a producir otras cosas, o empresas licoreras están entonces produciendo alcohol. O sea, esas adaptaciones organizacionales también tú vas mostrando, ¿no? Esa capacidad, esa resiliencia para mover. Entonces, en este contexto de para qué es nosotros la adaptabilidad, vamos a ir sumando para entonces empezar a ver cómo está esa asociación de la adaptabilidad hacia ti. ¿Ve? Entonces les vamos a presentar 5 preguntas para que hagan una revisión de ustedes relacionados con el concepto, y después como una especie de 360, por llamarlo así, para que lo hagan con su entorno, porque es muy interesante ver cómo me identifico yo con relación a la adaptabilidad y cómo me ven los otros. Y siempre esa mirada combinada te da mucha más información. Entonces, preguntas para que nos queden como reflexión. La primera es: ¿cómo te conectas tú con manejar adecuadamente múltiples demandas? ¿Ok? Bien sea múltiples demandas dentro de un solo entorno, que puede ser el organizacional o el familiar, o la combinación de los distintos entornos, que puede ser familia, comunidad, empresa, tus demandas particulares, o en tus roles. Si eres pareja, si eres hijo, si eres padre o madre, si eres compañero de trabajo, si eres amigo. ¿Cómo te manejas adecuadamente en esas demandas? Luego, si tienes la capacidad de reorganizar rápidamente las prioridades cuando se presentan estos procesos de cambio, cuando se hace necesario, o si eres de las personas que de repente se congela y dice: wow, no, esto va a pasar rápido y mejor no muevo las condiciones de lo que es la acción. ¿Ok? Luego, después que nos vamos revisando en esto, es, bueno, ¿cómo adaptas tus respuestas y tácticas a esas circunstancias que están cambiando? ¿Ok? ¿Qué tan rápido respondiste a todo este proceso? ¿O tuviste que esperar un espacio para ver, ya va, qué está pasando? O sea, ¿cómo me muevo? Aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, sencillamente es comenzar a hacer el autoconocimiento para reforzar más este proceso de la adaptabilidad. Si te adaptas a los cambios con rapidez, si eres de los que dices: sí, ok, entonces lo que hay que hacer es esto, y nos movemos, o si necesitas un poco más de información para tomar ciertas decisiones, y si tu visión de los acontecimientos es flexible o no. Esto, como les digo yo, es relativo a cada momento y a cada espacio, pero quizás tomando el concepto o el ejemplo específicamente de la cuarentena, podemos entonces revisar estas preguntas, que es una cosa extrema dentro de lo que estamos viviendo, y afinarlas entonces después con la combinación con otras personas. Entonces, ¿qué es la idea de esto? Y se los damos para que se lo lleven para trabajarlo contigo y tu equipo de trabajo, contigo y tu familia. Puedes hacer esas combinaciones. Es
tienes las 5 preguntas y la idea es que te evalúes tú primero. Aquí está tu columna del yo, ¿ok? Vamos a hacer aquí donde estoy. Ok, aquí está mi columna del yo, ¿verdad? Me evalúo yo primero y en una escala del 1 al 10 digo, ok, ¿qué tal manejo del 1 al 10 adecuadamente las múltiples demandas? Me pongo 7, 8, 5, 3, 10 y así voy. ¿Ya? Y después voy compartiendo con 4 personas, las que ustedes escojan, para que te den su evaluación del 1 al 10 de tus respuestas frente a esas 5 preguntas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo las 5 respuestas, las tuyas y las 4 adicionales, básicamente sumas todo, ¿ok? Los puedes sumar en vertical o horizontal. La idea es sumar todos los números que tienes allí y los divides entre 25. Ese numerito te va a dar, dentro de la escala del 1 al 10, una aproximación de cuán adaptable eres a los procesos, observado por otras personas y por ti. Es una guía sencilla, no permite hacer una cosa ortodoxa, sino por lo menos una referencia, porque posiblemente nosotros nos creemos que somos poco adaptables y resulta que nuestra respuesta frente a las demandas de lo que está sucediendo y de los otros son muy, muy rápidas, y eso entonces nos puede dar ideas de que quizás somos más flexibles hacia afuera que hacia adentro, hacia nosotros. Entonces hay que revisar qué está pasando con nosotros y de repente ver que quizás podemos tomar más en cuenta cuáles son nuestras necesidades, nuestro bienestar y hacer combinaciones de entorno. O todo lo contrario, podemos estar en el extremo de que somos muy poco adaptables y hay que revisar eso frente al entorno, porque además es un momento interesantísimo y oportuno para revisar esta habilidad por las cosas que prevemos que vienen, que son diferentes. ¿Les hace sentido estas preguntas? ¿Cómo se relacionan con ellas? A ver. ¿Alguna pregunta que no les haga mucho sentido o que quizás no entiendan bien o que quieran interpretar juntos? Por aquí nos comentan que son preguntas que quizás antes no nos las habíamos hecho. Es una forma de evaluar el concepto y empezar a revisar cómo nosotros nos ajustamos, ¿no? A las distintas cosas. Lo otro que te puede dar referencia de la adaptabilidad, por ejemplo, es cómo respondes tú estás de vacaciones y hay un cambio de planes dentro de las vacaciones. ¿Cómo te manejas tú frente a eso? Frente a algo que estás disfrutando, o sea, ¿cómo respondes a ese contexto? Podemos estar en extremos, ¿no? Inclusive hay tipologías desde el punto de vista de evaluación de conductas que te abren en contexto. Yo le comentaba a una persona que estábamos hablando de este tema, que por ejemplo, yo soy de las personas que yo decido que voy de paseo a algún sitio, a una ciudad que nunca he conocido, que voy por primera vez, y yo en lo que vamos a decir, me centro bien es, ok, me voy a quedar en un hotel, en un sitio donde sea pues céntrico, seguro, por las referencias que se buscan, y yo llego allá y después decido qué quiero hacer. O sea, hay cosas claves que seguramente de la ciudad, pero yo no voy con un plan predeterminado, yo fluyo en ese contexto. Yo no soy de las personas que toman un tour, o sea, eso no combina conmigo. Y hay otras personas que es todo lo contrario, que cuando van de viaje o de vacaciones, primero se estudian, compran las guías de turismo, revisan, hacen la lista de las 10 cosas y ese es el camino. Entonces, habemos como que distintas tipologías y nos vamos como que relacionando. Típicamente, te empiezas a encontrar con esas personas que son diferentes y empiezas a ver las ventajas y las fortalezas y las no tantas fortalezas de los distintos estilos y vas entonces ajusteando el tuyo. Entonces, vamos a decir, tomen esta línea como una guía, como una referencia para que entonces empezamos a revisar esto de lo que es la adaptabilidad. Ya teniendo como esta primera evaluación hacia nosotros, entonces les queremos compartir, ya va que tengo que salir aquí del lapicito y de cerrar. Ok, ahora sí.
para que la máquina vaya avanzando, ¿qué es el concepto de adaptabilidad? Entonces, como lo vamos construyendo entre todos hasta, bueno, ya entregarles un concepto, que es un concepto amplio, van a ver, está dividido en varias láminas, porque tiene distintos puntos claves. Entonces, estos distintos puntos claves nos pueden dar como una guía para también, si nos hemos dado cuenta en esta conversación, que queremos o podemos ser más adaptables o que en ciertas cosas podemos ser, desarrollar mejor adaptabilidad, entonces, bueno, reforzarlo de allí. Entonces, ¿cómo lo definen la adaptabilidad? Como una capacidad para ajustarse a los cambios sin que ello redunde en eficiencia, eficacia y compromiso. Y claro, siempre hay una movida, sobre todo en este espacio que estamos nosotros viviendo actualmente. Evidentemente el tema eficacia y eficiencia ha sido muy retado, porque el cambio ha sido pues, brutal, como dirían los muchachos. Ahora, quizás has visto que el compromiso se ha reforzado, y entonces se hace un equilibrio entre esas variables. Y lo más importante en este espacio que estamos conversando en esta lámina es eso de entender y apreciar distinta perspectiva. Esa amplitud de mente, lo que se llama, ¿no? Ese poder darte el espacio para revisar esa opinión de otro, esa forma de ver la comunicación de otra persona. Por ejemplo, en esto que estamos haciendo ahorita, para algunas personas ha sido toda una experiencia, todo un descubrir que a través de la tecnología podemos tener un enlace emocional como que si nos conociéramos de toda la vida, y decir, oye, mira, es interesante esto. Descubrir que no es tan sencillo de repente trabajar desde casa, descubrir que en algunos encuentros primero hay que hablar un poco de cómo te sientes, cómo vas para que el encuentro fluya, atender lo emocional, atender la parte del bienestar, ser compasivos, eso, entender distintas perspectivas, acercarse al mundo espiritual desde distintas formas de verlo, o sea, eso es a tomar distintas perspectivas y sumar. Y en eso, entonces, ver que está cambiando lo que tú ya conocías y cómo voy entonces como que incorporándome en ese cambio de la acción. Continuando con el concepto, nos dicen que supone la posibilidad de cambiar y adaptarte a nuevos enfoques en función de los requerimientos. Y entonces comienzas a evaluar y a cuestionar eso que se venía haciendo para encontrar nuevas ideas o alternativas de mejora. Y eso también lo estamos viviendo actualmente. Entonces, se están revisando y cuestionando a nivel filosófico, de meditación, de encuentros, ok, ¿qué está pasando con nuestro sistema económico? ¿Qué está pasando con todo el proceso del medio ambiente? ¿Qué está pasando con las utilidades financieras versus las utilidades sociales? O sea, las cosas macro. Y ya las cosas que tienen que ver conmigo, entonces empezar a evaluar y cuestionar nuestros hábitos, nuestra forma de aproximarnos a las cosas, nuestra relación, nuestras conversaciones, nuestra visión de, oye, mira, qué interesante, yo tenía una posición con respecto a este tema y ahora cambia. Eso va generando el tener caminos diversos y empezar entonces, por ejemplo, ayer hablaba con alguien que me pareció lindísimo, que tiene un proyecto de invitar a tomar café, por llamarlo de alguna manera, virtualmente, a personas de más de 60, 70 años para que se conozcan, para empezar a conversar, para hacer acercamiento social independientemente del punto del globo terráqueo donde te encuentres. En esto de encontrar nuevos caminos. Entonces, lo que le está pasando en el mundo de la educación básica, a los profesores, maestros, de cómo nos acercamos a nuestros estudiantes que quizás son niños y los padres a lo mejor no tienen las habilidades, el tiempo o los equipos, o sea, cómo podemos combinar, cómo podemos reforzar todo el tema de la salud, cómo hacemos entender que el bienestar es importante, o sea, el reenfoque pues, es global y sobre eso pues nos están exigiendo muchos niveles. Ahora, lo más importante de este concepto para mí está en el final, es que no solo consiste en manejar el cambio y la incertidumbre, sino que es la conexión con los valores, pueden ser con los valores
humanos globales, con tus valores como persona, con los valores como empresa, como comunidad, como país. O sea, me adapto, me ajusto, reviso y reviso mis valores también, qué es para mí importante, cómo puedo entonces hacer esas combinaciones, hasta dónde puedo llegar, qué cosas se me están demandando y qué cosas no. Entonces, no es adaptarme solamente a algo así porque el fin justifica los medios, no, es empezar a hacer conciencia de que todos tenemos que ver con todo. Inclusive, la matemática de la pandemia ha mostrado, así como de una forma, bueno, brillante y sumamente retadora, el cómo una persona tiene la capacidad de afectar a un grupo de personas y cómo alguien cuidándose tiene la capacidad de cuidar a un grupo de personas. Entonces, esto, o sea, toda esa amplitud de los distintos conceptos que se están moviendo en estos momentos nos está retando al proceso de adaptabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten con este concepto ampliado? Porque es un concepto macro de lo que es la adaptabilidad. ¿Qué les mueve? ¿Qué les hace sentir? ¿Aló? Ajá. Este, la verdad es que cuando lo estaba viendo, estaba pensando un poco en cómo llevar esto, por ejemplo, al trabajo con organizaciones, ¿no? Y Ujú, estaba pensando en cuán difícil, o sea, estaba pensando si es una habilidad que se puede aprender, si se ujú. puede mejorar, si se puede evolucionar desde digamos, como en una escala hacia una adaptabilidad mayor. Tengo, por ejemplo, gente que está sufriendo mucho en este modelo de home office. O sea, de Sí. hecho, en Chile hubo una situación el año pasado donde tuvimos que trabajar de manera remota porque hubo un tema social muy, muy grande y tuvimos que irnos a las casas. Y tengo una supervisora que además es una supervisora buena, que tiene mucho impacto en la gente y resulta que odia este modelo porque no se acostumbra, no se halla. Entonces está en esa resistencia. Entonces estaba pensando, cuando veía todo lo que estabas diciendo, yo pensaba, ¿cómo ayudarla en este camino, en este tránsito a ser más maleable, a dejarla fluir, a que digamos, disfrute bueno, a lo mejor no disfruta, pero por lo menos fluye en esta nueva realidad? Esa era más que era mi reflexión. Si es una habilidad que puede, digamos, irse moldeando, se puede ir creciendo en este camino. Qué bueno que lo comentas, Val. Fíjate, la adaptabilidad está considerada como una habilidad socioemocional y como habilidad se desarrolla. Esa es una competencia que se desarrolla, así como la resiliencia, como la inteligencia emocional. Te voy a hablar de mi caso que quizás te pueda resonar ciertas cosas con lo que le está pasando a esta persona. Hay una forma de medir la personalidad que se llama el MBTI, que quizás lo conoces, el Myers-Briggs. En el MBTI yo soy una tipología que soy como los extremos, soy extrovertida, soy feeling, o sea, y lo asocio con esta persona porque lo que entendí es que le gusta estar con la gente. Yo soy de las personas que se energiza estando con muchas personas. Por ejemplo, en mi trabajo como facilitador, como conferencista, yo soy feliz cuando tengo 1000 personas enfrente, o sea, wow, y además salgo de esos encuentros así como que, uff, no, o sea, y cuando comenzamos como empresa a trabajar el tema del e-learning, de los webinars, la distancia, etcétera, etcétera, que fue en nosotros hace quizás como, sí, como 10 años, 9 años tenemos dando seminarios virtuales y todo esto de la, del e-learning desde hace como 10, 11 años. Para mí era terrible, terrible. O sea, yo decía, chévere, chévere, vamos a hacer una cosa. Yo decía, vamos a hacer los webinars, pero nos reunimos en una casa, ¿sabes? Porque yo necesitaba a la gente enfrente. Y comencé a entender, y por situaciones que empezaron a pasar, no tan extremas como las que actualmente están pasando, que yo a distancia, vamos a decir, yo solita, y que el otro esté en otra casa con un computador, podía mantener o quizás incluso afianzar también. Comencé a hacer sesiones de coaching a distancia, sesiones telefónicas por WhatsApp, etcétera, etcétera, y empecé a reconciliarme con el concepto, por decirlo así, y a entender que yo puedo igual sumar esa energía a mí,
con esas conexiones. Quizás el proceso para esta persona, uno es que haga conciencia de dónde está parada ella, porque cuando tú ves la fotografía, de, lo que pasa es que si yo soy de este estilo, es como, no sé, la persona que dice, es que porque soy Escorpio soy así, se vale, o sea, lo interesante es que tengas algo, que tengas un patrón de referencia y desde allí entonces evolucionar. Entonces quizás puede ayudar que uno mostrarle a esa persona tu percepción desde el respeto de lo que está sucediendo, y decir, oye, ¿de qué forma podemos entonces abrirnos a esto? U otra puede ser entregar este tipo de instrumentos, bien sean evaluaciones, webinars, temas en particular, para que la persona revise el proceso, porque si tiene esa capacidad de conexión con otros, seguramente tiene capacidad de conexión consigo misma, solo que posiblemente, y en eso quienes somos mucho hacia el entorno, a veces somos más flexibles hacia afuera que hacia adentro, el comenzar a reorganizar e incluso si tiene esa capacidad de enlace con otros, el reforzarle que ella puede ser un nodo importante para que todos nos comuniquemos. Por allí pueden ser esas acciones. A ver qué es lo que le hace sentido. De verdad que hay creo que nuestro webinar sobre transitar los cambios, puede ser interesante que lo revises, que sí está en nuestro canal de YouTube, que es Ateneo Empresarial INC. Allí el cómo nos aproximamos a lo que es el proceso y a lo que es este camino de darle significado al cambio puede ayudar. Male, no sé si hay algo en particular que creas que pueda aportar, porque tú tienes como más enlazado el tema del cambio y quizás en la parte de terapia conductual. Sí, lo que estaba señalando ayer al añadir quizás un par de cosas, ¿no? La primera y quizás la más importante, que tiene que ver como con el punto de entrada de Valeria en su comentario, es que nosotros venimos dotados evolutivamente con todo lo que necesitamos para desarrollar estas habilidades. Llámese adaptabilidad, llámese resiliencia, llámese inteligencia emocional. Lo que ha pasado es que venimos de un periodo histórico en donde este tipo de habilidades no eran consideradas importantes. Y por eso no se le ofreció un espacio para su desarrollo o para el aprendizaje. Pero bueno, gracias a Dios, y sobre todo gracias a Dios por los más jóvenes, por nuestros hijos o por los que tienen nietos, sus nietos, cada vez más estamos tomando conciencia de que esto se aprende, esto se desarrolla, ¿no? Ustedes seguramente han visto por allí comentarios sobre el sistema de educación finlandés, que es lo que están haciendo en parte con los niños, trabajar intensamente este tipo de habilidades, ¿no? Entonces, por ese lado sí, Valeria, tal como decía ayer, todo esto es desarrollable y lo fabuloso es que tenemos en nuestro ADN lo que necesitamos para desarrollarlo, ¿no? En relación con el caso que tú planteas, yo rescataría aquí esa palabra que utilizó y esa cualidad y esa habilidad, porque también es una habilidad que utilizó Gerald hace rato, que es la compasión, ¿no? Sí sería muy bueno de repente darse un paseo por el tema del manejo de los cambios, seminario que por cierto vamos a repetir prontamente, porque cuando se trata de hacer un desplazamiento en líneas de conducta que nosotros tenemos muy arraigados, allí nos toca ser compasivos con ese otro que necesita hacer ese cambio y ser compasivos con nosotros mismos cuando somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, ¿no? Porque, bueno, hay una resistencia natural en esos procesos. Entonces, la peor aproximación sin duda con nosotros mismos o con el otro es presionar. Lo que sí podemos hacer es dar buenas razones, mostrar beneficios de ese desplazamiento. Esta vía que señalaba ayer bueno, vamos a hacer un test juntos, vamos a mirar este nuevo modelo, ¿verdad? Ofrecer otros puntos de referencia, además de manera neutral, que no solamente se los vamos a compartir con esa persona que quizás está teniendo un poquito más de dificultad para hacer ciertos cambios, sino que los vamos a asumir también nosotros mismos. El hacerlo de esa manera puede ser muy, muy apropiado, ¿no? No, personalmente yo soy de las que cree que quizás no hay mejor aliciente que un buen modelo, ¿no?
Entonces, el uno mismo empezar a modelar este tipo de ajustes, poco a poco, paso a paso. Aquí no se trata de que hagamos un salto cuántico, se trata de ir adaptándonos, como decía ayer hace un rato, empezando por aquello que nos resulta más sencillo y luego incursionando en quizás nos cuestan un poco más. Tal cual, vale. O sea, el hacer conciencia y quizás en esto de cuidar al otro, a lo mejor abrir la conversación como una conversación de equipo, de grupo, o compartir y desde allí entonces como que después ir haciendo doble clic e ir aproximándote a la persona dependiendo del nivel de relación, pues, ¿no? Que tengas con esas personas. Hay personas, incluso en este momento, creo, y es importante como que afinar los ojos porque muchas personas que al inicio han sido muy adaptables, por llamarlo de alguna manera, o sea, que han respondido sumamente rápido, posiblemente caigan en un down justo ahora que en distinto, dependiendo del momento en que estés viviendo, pueden ser a los 30, 45 días, 20 días, porque es algo así como que, uff, y dice, ok, y esto continúa. Entonces fue como una respuesta rápida de adaptación en función de su estilo, de supervivencia o algo así, pero no esperaba que fuera tan rápido. Entonces puede ser que esa que quizás ha sido todo lo contrario a esta persona que te comento, que sí respondió y va y tal, llega un momento que ya no puede. Entonces también con esa persona hay que entrar con el proceso de la compasión y entender que, bueno, que cada quien tiene su momento. Y por eso es que la autoconciencia es sumamente importante para desde mí poder responder hacia los otros. Y hablar en el lenguaje, vamos a decir, que el otro pueda entender. Les voy a comentar una anécdota que es muy de casa. Mi mamá está, pues, en este proceso también, ella vive sola, está con una persona que le acompaña, pero no está con sus familiares directos. Vive en un edificio y ella me cuenta todos los días que hablamos que se asoma en la ventanita a ver, y me dice, no pasa nadie, nadie, mi amor, ¿no? Y a mí entonces me llegó un meme, que es un perrito, que está asomadito y dice, no pasa nadie ni para ladrarle, ¿no? Entonces, claro, yo le paso el meme a mi mamá, yo le digo, mamita, mira esta foto que te han tomado. Entonces, eso fue hace como 2 semanas. De allí ya hemos tomado como chiste el tema de que no pasa nadie, ¿ok? Entonces le digo, mami, ¿cómo vas observando como, qué sé yo, el semáforo de la calle? O sea, ya lo estamos tomando como, veme contando la anécdota de no pasa nadie y no entrar oye, en lo rudo que es, no pasa nadie, o sea, no veo a nadie, no puedo conectarme, ¿no? Entonces, creo que eso irte ajustando a lo que esa persona que se conecta contigo, en este contexto es profesional, pero también personal y comunitario, pues ahí como que nos vamos ajustando. Entonces, bueno, este es un reto para todos, es un aprendizaje bellísimo para todos, pero bueno, ahí vamos ajustando. Ileana nos comenta. Así es, en la situación en Venezuela, donde está Ileana, hay unos temas muy retadores en todo lo que son los servicios públicos en general, y que como que ayer le llegó el chuc y de ese momento que te dices, Dios mío, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y bueno, y esto de ir aprendiendo juntos nos da herramientas, y gracias por compartirlo, porque nosotros somos seres multidimensionales, nosotros seres humanos somos seres multidimensionales, viéndolo muy macro, son 4 las dimensiones que tenemos: la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión física y la dimensión espiritual. Justo por lo que nos dice Male, de dónde venimos. Recuerden que nosotros a nivel profesional y a nivel como mundo, venimos de la parte industrial, lo que es la manufactura, la primera revolución industrial. Todavía somos el legado de esa primera revolución industrial, de las estructuras jerárquicas de iglesia, de ejército. O sea, venimos de esos caminos y hemos ido evolucionando en un contexto de quizás hasta menos de 100 años, que para el devenir del mundo, de la antropología, es pequeñísimo, solo que claro, en nuestra temporalidad es mucho, es nuestra vida principalmente. Entonces, en ese devenir, pues no se contaba con el cuerpo completo, con el ser humano integral, pero resulta que ahora sí, y está cada vez, incluso la generación Z, que es la que está entrando en el mundo laboral, y los que vienen detrás, generación Z ahorita, están los más pequeños como en 15, 14 años, y después vienen los más chiquiticos. Estos están viniendo con una presión diferente. Entonces es una combinación de múltiples realidades que me está mostrando que yo puedo ser algo más que solamente cuerpo, emoción o mente, y que esa compensación
que yo puedo encontrar en el mundo espiritual, que no necesariamente es el mundo religioso, hace que yo entienda qué es lo que, para lo que vine, esa trascendencia. Por ejemplo, a mí me decían, oye, pero ¿qué es trascendencia para ti? Y le digo, bueno, para mí trascendencia es lo que yo hago en la educación. O sea, para mí educar es trascender en el tiempo, porque yo dejo mi semilla en alguna persona, en alguna, o sea, aparte de mi familia, de mi hijo, mi comunidad, pero cuando yo me conecto con un grupo amplio y alguien, no importa que sea una persona de 1000, se conecta con un concepto y dice, wow, yo por ahí puedo crecer, ahí ya yo dejé mi pedacito de legado y amén pueda seguirlo haciendo. Y por eso es que nosotros nos hemos volcado a hacer los webinars, porque ese es el proceso que para nosotros, vamos a decir, no, es como una combinación interesantísima, porque en mi caso yo digo que me da salud mental el trabajar los temas, porque los reviso, los preparamos, me gusta porque me conecto, o sea, emocionalmente, pues conocemos gente bonita como la que estamos conociendo y tenemos estas conversaciones, y además a nivel de legado, de espiritualidad, pues podemos trascender en conceptos. Entonces, esas combinaciones están bien. Así es, súper importante esto que dice Ileana, para todos los procesos de cambio. Esto es temporal, temporal. Y todo en la vida es temporal, solo que parece que nosotros le damos, a veces cuando son muy retadoras las situaciones, pareciera que como que nunca se van a acabar. Y sí es importante reforzar que todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y quizás para ti, Liana, sería interesantísimo que lo veas desde la gestión de proyectos, como tu estructura mental está asociada a la gestión de proyectos. Lo que yo he aprendido de proyectos es que para que un proyecto sea exitoso, entre otras cosas, tiene que tener un inicio y un fin. Solo que en este caso el fin, como que no lo tenemos definido claramente, pero quizás tú puedes hacer mini proyectos dentro de este macro proyecto que nos estamos enlazando. Tal cual como dice Malena, también esto pasará. Si pueden, búsquense una película que pasó hace un rato atrás que se llama el Hotel Marigold, pero tenía una palabra antes, era, no me acuerdo, la palabra que venía antes del Hotel Marigold. La película es una película de la India, una producción de la India, es excelente por mostrar esto de que tienen una frase que se hizo muy famosa en ese tiempo que decía, algo así como que si la situación no tiene el resultado final adecuado, es que no ha llegado el final. Entonces la combinación entre también esto pasará y que llega un momento que va a presentarse eso que tú crees que es el exótico Hotel Marigold. Búsquenlo porque es tremenda película y creo que les puede dar respuestas a esto de la adaptación y el crecimiento todos juntos. Bien, vamos entonces a ir cerrando en por qué trajimos la adaptabilidad dentro de este contexto, y es que en este nuevo pensar, en este nuevo camino que nos trajo Malena en su conversación, hay 3 habilidades claves que son, vamos a decir, si quieren tener un foco en desarrollo personal y profesional, esto les puede dar una guía, que es la asertividad en el proceso de comunicación, la adaptabilidad y la empatía. Y fíjense que las 3 están muy enfocadas a ese camino de autoconciencia, autorregulación y conciencia social, porque al final yo me relaciono con el otro y puedo hacer cosas porque el otro existe y el otro le pasa lo mismo conmigo, a título personal, profesional, de empresas, comunidades, países. Entonces, cuando hacemos conciencia de estas 3 habilidades y nos hacemos un plan, un camino, podemos ir haciendo. Con respecto a la asertividad, en la semana del 15 de mayo, 13 de mayo creo que es miércoles, vamos a hablar de comunicación asertiva, vamos a darle doble clic allí, y en la parte de empatía vamos también a hablar de gestión emocional, para como que seguir reforzando esta línea. Y entonces, como que si no estás cercana a estos conceptos o cercano a estos conceptos, pues buscarlo y empezar a reflexionar, reflexionar qué es eso para ti y cómo yo me muevo y dónde soy más asertivo, más adaptable, más empático y en dónde puedo seguir avanzando. Yo sobre todo en la parte de asertividad, porque pues la palabra está muy enfocada al proceso de asertividad. Yo siempre les pongo el ejemplo en mis clases que quizás tú eres muy asertivo en el contexto profesional,
pero a lo mejor no eres tan asertivo en el contexto de familia, o cuando estás en el supermercado haciendo compras, o cuando estás manejando. O sea, depende del momento, tú puedes ser más o menos asertivo. No somos siempre de la misma forma asertivos. Igual pasa con la adaptabilidad y con la empatía, puesto que son fluidos, procesos dentro de todo lo que somos nosotros, cambiantes como seres humanos. Recuerden que nosotros cambiamos hasta los huesos, hasta nuestros huesos se regeneran y cambian, que es la parte más dura, o sea, como lo más tangible del ser humano. Entonces imagínense, si hasta eso cambia, cómo todo este fluir puede cambiar. Y cuando ustedes se vean en ese espejo y quizás no les guste lo que están viendo, tómenlo como una excelente oportunidad para crecer y para ver qué cosas puedo hacer yo y qué cosas tengo que buscar en otros como ayuda, porque eso también es parte de este proceso que estamos viviendo y de la adaptabilidad. Saber que no soy superhéroe, no soy el que todo lo puede. Posiblemente yo entrego mucho y soy observada así por otros u observado así por otros, pero es importante hacer conciencia que somos seres humanos que tenemos necesidades, que tenemos emociones, que tenemos cosas que aprender, porque cuando nos hacemos superhéroes se nos empieza a complicar un poco la vida. Yo siempre lo traigo a mis encuentros y también lo converso mucho con mi hijo y lo hago en son de chiste o de humor. Oye, los superhéroes tienen unas vidas muy complicadas, sufren mucho, pasan mucho trabajo, hacen cosas, bueno, increíbles, pero el nivel de sacrificio es como mucho. Entonces, si tú quieres vivir esa vida así, hazlo así, pero en conciencia. O sea, tú lo decidiste, pero no te dejes arrastrar a ese proceso sabiendo que no lo quieres hacer. Entonces, como que saber decir no, saber decir hasta aquí puedo y desde allí puedes seguir avanzando. Entonces, aquí tienen como una guía para seguir avanzando en esto de las habilidades socioemocionales y bueno, vamos a abrir ya cerrando un espacio si quieren comentarios, preguntas, temas que quisieran que reforcemos con muchísimo gusto. Vamos nosotros a seguir haciendo encuentros para esto de seguir creciendo en las habilidades socioemocionales. Seguir creciendo juntos, como decimos, ¿no? Mientras ustedes van planteando y escribiendo sus preguntas, ahí un poco resumiendo lo que nos compartió Gerald en esta sesión, hay tres aspectos que me encantaría destacar, ¿no? Y uno tiene que ver con esto que pudiéramos llamar realmente el mito del control. Nosotros los seres humanos hemos estado muy apegados al mito del control, bueno, en búsqueda de certidumbre. Y realmente si nos ponemos a pensar, siempre nos ha tocado tomar decisiones como humanidad en condiciones de incertidumbre. Lo que pasa es que ahorita, en este contexto que llamamos VUCA o que otros autores llaman un contexto turbulento, ¿verdad? Esa incertidumbre se ha agudizado y entonces ha hecho más evidente que realmente en el fondo nosotros tenemos control de muy pocas cosas. Quizás tenemos control de tomar la decisión, bueno, me voy a levantar ahorita y me tomo un vaso con agua, pero sobre otro tipo de eventos realmente no tenemos tal control. Y eso digamos, no debe apabullarnos porque realmente si confiamos en estas habilidades que, como decíamos antes, traemos con nosotros de manera natural para desenvolvernos en el mundo que nos rodea, lo vamos a poder hacer, a pesar de que estemos en un mundo tremendamente volátil e incierto, ¿no? Lo otro es que en esta idea de la agilidad, ayer justamente estaba en una clase con un futurólogo, que se llama Bob Johansen, y hacía referencia a este aspecto en concreto, y él decía, bueno, pero ¿qué es lo que nos permite ser ágiles, ¿no? Por una parte, el tener significado, el estar conectados con aquello que nos significa. Y allí entra esta trascendencia de la cual nos hablaba ayer, ¿no? Cuando nosotros hacemos aquello que nos conecta con nuestro propio significado o nuestra actividad, si es el caso de la organización, tiene un significado mayor, eso ya es una enorme guía para desenvolvernos con agilidad, ¿no? Este autor define la agilidad como el ser atleta. Un poco la metáfora que utiliza es que seamos como los atletas, ¿no? Y los atletas deben estar sanos o necesitamos, nosotros como atletas en el mundo familiar, en el mundo organizacional, necesitamos estar sanos en distintos aspectos.
El mental, por supuesto, el emocional, el físico, obviamente, y también el espiritual. Y yo creo que uno de los cambios más importantes y más halagüeños, más realmente enriquecedores que se están dando en los últimos años, es el rescatar el espacio que tiene lo espiritual. Lo espiritual entendido como trascendencia, como aquel legado que nosotros... Si alguno además se conecta con lo espiritual a través de lo religioso, es válido, esa es una de las vías, ¿no? Pero quizás hay distintos caminos, ¿no? Y todos los caminos llegan a Roma, a la Roma de la espiritualidad en este caso, ¿no? Y finalmente, este autor también, Bob Johansen, nos invita a pasar de ese mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, al VICA, ¿no? Él dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos superar el VUCA? A través del VICA, y el VICA sería la visión, en lugar de buscar certidumbre en un mundo que es volátil, tener una visión que nos guía, y eso tiene que ver con el tema del significado y la trascendencia, ¿no? El desarrollar la comprensión, yo diría que la comprensión va muy emparentada con esta compasión de la cual hablamos también hace un rato, ¿no? El buscar más la claridad y el estar claros nosotros mismos de lo que deseamos, hacia dónde marchamos, para poder navegar esa complejidad en la cual estamos inmersos. Y para ello necesitamos ser flexibles, más tener un propósito que nos guíe dentro de esa flexibilidad. Y finalmente la agilidad, entendido como eso, como ser atletas, que nos cuidamos en nuestro mundo físico, en nuestro mundo mental, en nuestro mundo emocional y por supuesto en lo espiritual. ¿Okay? Excelente, gracias. Y aquí nos dice Iliana que adaptabilidad y agilidad se casaron. Sí, perfecta, sí, sí. Tal cual es así. Oye, muchísimas gracias por este espacio. Pues como siempre vamos a compartir la grabación y vamos a seguir avanzando en este camino. Si hay alguien que quiera comentar algo adicional, con mucho gusto, si lo quieren hacer de voz o si quieren escribirlo, pues a la orden para ir cerrando juntos el proceso. Sí, el tema de agilidad es bellísimo y está llegando a todos los contextos, incluso pues donde tiene más resonancias en proyectos, pero ya en gestión humana está apareciendo, en liderazgo, excelente como es eso de ser más como somos en general los seres humanos, de adaptarnos al cambio, ¿no? Pero como que llevarlos a nuestro día a día y comenzar a ser más, sí, más humanos, creo que ese es el término, reconciliarnos con nuestra humanidad. Uh-huh. Así excelente. Es. Sí. Bien. Hay una publicación, lo que pasa es, ya les voy a comentar creo que se escribe así, si no por allí lo voy a comentar porque no estoy seguro cómo se escribe el nombre, pero creo que por aquí va la cosa, con la H o sin la H, no estoy segura. Esta persona que les estoy escribiendo, Ansel Grum, es un monje benedictino que es filósofo y teólogo y escribió sí, es un libro digital que está rodando por ahí en las redes. Si no tienen acceso, pues con gusto nos escriben y yo se los hago llegar, que dice cómo vivir la cuarentena desde la experiencia de ellos como monje benedictino. Y es una experiencia bien interesante porque es muy, muy aterrizado. Por supuesto está el contexto espiritual, pero te da luces en ciertos caminos. Y yo creo que eso también es excelente en este momento porque se están uniendo, confluyendo los distintos mundos para desde cada quien armar su fortaleza. Bien. Así es. Listos. Entonces, bueno, les compartimos los temas que van a venir en nuestros próximos encuentros más cercanos. Está el jueves, vamos a hablar de gestión del tiempo, asociado, y siempre vamos por esa línea de reforzar productividad, desempeño y bienestar. O sea, como que enlazado a nuestro bienestar. Y la semana próxima vamos a retomar el tema de gestión emocional, porque creemos que ya como que en esta segunda vuelta que estamos teniendo después de 30, 40, 20 y tantos días, y que dependiendo de dónde estemos vuelve otra vuelta de cuarentena, es importante revisar
dónde estamos parados y cómo vamos a ir evolucionando en ese contexto. ¿Ok? Entonces, bueno, pues seguimos la conversación, como siempre le decimos, a través de nuestras redes sociales, seguimos publicando temas que creemos que pueden sumar, conversaciones para que podamos compartir y bueno, ir enfocándonos cada vez más en, mientras que nosotros estemos bien, podemos cuidarnos nosotros, cuidar al otro y crecer todos juntos como comunidad. Tal cual, Male, reloaded. Sí. Bien, bueno, feliz día. Gracias, Malena, por acompañarme. Me encanta este equipo que hacemos juntos y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta actividad. Siempre es un placer compartir y bueno, y afianzar cosas y aprender cosas, porque al final siempre es lo que sucede. Afianzamos y aprendemos.